Bueno, vamos a empezar con la materia de cargas y electricidad y circuitos. Este primer PPT es solo cargas. Ya lo primero que tenemos que saber es la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica tiene su fórmula que la escribí siempre como F subíndice E, y esa es K, que es una constante, por carga 1 por carga 2. Todo eso partido de la distancia al cuadrado. K1 y K2 son, o sea, Q1 y Q2 son las cargas. Y tenemos que hay algo muy importante en esto. Se parece mucho a la fórmula de la fuerza de gravedad, pero la diferencia es que ahí se ocupaban masas. En este caso lo que se ocupan son cargas, y la diferencia aquí es que la masa siempre era positiva y en cambio en electricidad las cargas podrían ser negativas. Hay que recordar eh, para todos los ejercicios muy claramente el hecho de que dos cargas iguales se repelen y dos cargas diferentes se atraen. Por ejemplo, una carga positiva con una negativa se atraen y dos cargas positivas se repelen. Entonces, como acá tenemos abajo en el ejemplo, dos cargas de valor más 10, que no entré en detalles con las unidades de medida porque es como solo el concepto esto, pero de dos cargas más 10 serían las dos positivas, por ende como son iguales se deberían repeler. Están a 10 metros de distancia. Bueno, aquí lo que podemos ver es que en la fórmula metemos los valores. Por ejemplo aquí F igual a K por 10, que es una carga más 10, por 10, que es otra carga más 10, partido 10 metros al cuadrado, que es la distancia. O sea, ya con eso podemos ver bien que a qué se refería la fórmula. Que la fórmula es una constante por una carga por otra carga, partido la distancia que separa estas dos cargas. Todo esto nos da K, pero no importa. El tema es que nos va a dar un valor. La idea de esta diapositiva es ejemplificar ese problema con esta fórmula que nos dio un valor positivo. De haber sido una de las dos cargas negativas, como vemos en el ejemplo a la derecha, que podría ser una carga más 10 y una menos 20, si yo meto los signos en la fórmula, me terminaría dando, por ejemplo, en este menos 2K, pero podría ser cualquier otro valor si yo inclusive desarrollara más esto y no fuera solo K expresado, me diera, por ejemplo, menos 2000. El problema con esto es que yo no debería hacer esto porque el menos y el más en física en general me indican un sentido. Por ejemplo, en el plano cartesiano si va hacia la derecha o a la izquierda. En general hacia la izquierda es negativo. Entonces, que en esta parte del ejercicio me esté indicando menos 2K significa que, por ejemplo, yo podría interpretarlo como, va hacia la izquierda, pero eso no es así. No necesariamente es así, porque no definí muy bien esto al hacerlo así. ¿A qué me refiero con que no lo definí muy bien? Porque estamos hablando de una fuerza que es entre dos cargas y es la misma para ambas cargas, solo que una va a ir hacia un lado y la otra va a ir hacia el otro lado. Lo explicaré mejor con el ejemplo gráfico. En esta diapositiva, en la que hay más texto escrito, el cual no voy a leer porque simplemente estaría volviendo a leer lo que escribí, pero lo importante aquí es ver el ejemplo. En el ejemplo queda más claro este tema de meter o no meter los signos a la fórmula. ¿Qué es lo que pasa cuando yo meto los signos? Por ejemplo, acá tenemos dos cargas, una negativa y una positiva. Si yo metiera los valores con su signo a la fórmula, en este caso me daría una fuerza negativa. Y si yo dijese ya lo negativo va hacia la izquierda, debería ser la fuerza hacia la izquierda. Pero como podemos ver abajo, no es el caso para ambas fuerzas. Una va hacia la derecha y otra va hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque las fuerzas tienen que apuntar hacia donde hagan que estas dos cargas se atraigan. Porque como son de signo diferente, tienen que atraerse. Y eso es básicamente lo que yo tengo que hacer. Por eso yo en la fórmula no meto los signos, meto solo los valores como positivos para que me dé la magnitud de la fuerza y yo después defino hacia dónde va dependiendo, por ejemplo, del ejercicio. Digamos que esto fuese un ejercicio de prueba. Entonces nos pidieran como el valor, como magnitud y sentido de la fuerza que actúa sobre la carga que está a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? En la fórmula meto los valores con el 10, el otro 10, partido de la distancia, el cuadrado, todo eso. Y me da un valor que debería ser positivo porque no metí ningún signo. ¿Y qué es lo que yo digo después? Bueno, como se atraen sobre la carga que está a la izquierda, debería haber una fuerza que la atraiga hacia la otra. O sea, en este caso, apuntando hacia la otra carga. Entonces, sobre la carga negativa, debería haber una fuerza que va hacia la derecha.
Entonces eso es lo que yo voy a hacer con los ejercicios. Meto los valores positivos y yo el sentido de la fuerza lo veo simplemente usando lógica de si se repele o se atrae. En esta diapositiva tenemos otro ejemplo. Este está más completo como ejercicio, que tenemos una carga de valor 10 y otra carga de valor 10 separadas por 5 metros. Entonces el desarrollo debería ser el siguiente. Yo pongo la fórmula de la fuerza eléctrica, en este caso sería la constante por una carga, 10 por otra carga, 10 partido la distancia al cuadrado, que sería 5 al cuadrado. Y eso me da 4K. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Como yo no meto ningún signo, que en este caso no había ninguno porque eran dos positivas, pero en el caso que hubieran, yo no meto ningún signo y me queda todo positivo. ¿Y hacia dónde apunta? Ambas cargas son del mismo signo, entonces deberían repelerse. Entonces, a la carga que está a la izquierda, una fuerza alejándose, o sea, hacia la izquierda. Y la carga que está a la derecha, una fuerza para alejarse, o sea, hacia la derecha. En esta diapositiva tenemos la explicación de campo eléctrico. Básicamente el campo eléctrico, lo que yo quiero saber es cuál es el efecto de una sola carga. ¿Cuál es nuestro problema? Es que tenemos nuestra fórmula de fuerza eléctrica y en la fuerza eléctrica relacionamos una carga con otra carga. Entonces nosotros obtenemos una fuerza a través de la relación de dos cargas y yo quiero saber lo que hace solo una. Entonces aquí a la derecha lo que dice de no me sirve porque relaciona dos cargas se refiere a la fuerza eléctrica, a su fórmula. Pero lo que podemos hacer es una convención, por así decirlo, es que asumir que una de las dos cargas va a tener valor 1 y va a ser positiva. ¿Por qué? Porque si tiene valor 1 y es positiva, como vemos acá a la izquierda de abajo, nos va a quedar que la fuerza eléctrica va a ser K por una carga por un 1 partido distancia al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora tenemos como una fórmula, por así decirlo, que ya no es fuerza, ahora es campo, pero el 1 no afecta en la fórmula, entonces es como que no hubiera nada en el fondo, en ese lugar. Entonces yo estoy viendo solo el efecto de la carga 1. ¿Por qué el 1 no afecta en nada? Simplemente por el hecho de ser un 1. Porque como es 1 no aumenta, no disminuye el valor de toda esta cosa. Entonces ahora que tenemos nuestra como convención, va a ser que acá a la derecha abajo dice, es como si no estuviese la carga 2. Ahora puedo saber cuál es el efecto de la Q1 ella sola. Entonces campo eléctrico se va a definir como la constante por una carga partido la distancia al cuadrado. Ya, ¿por qué importa esto de que sea una convención de una carga positiva más 1? Porque así voy a saber hacia dónde va el campo. De la siguiente manera que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces tenemos una carga más 10, la cual hace un campo eléctrico. ¿Cómo es este campo? Tenemos la carga más 10. Dijimos que el campo era el efecto de una carga sobre un punto. Entonces nos tienen que dar el punto del que queremos saber el campo eléctrico. Por ejemplo, nos dicen la carga más 10 y yo quiero saber el campo eléctrico a 10 metros de ella. Entonces yo digo, el punto X está a 10 metros de ella. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Yo puedo calcular el campo eléctrico simplemente usando la fórmula, como siempre. Que es lo que sería K por la carga partido la distancia al cuadrado. Eso nos daría K por 10 partido 10 al cuadrado. Y nos va a dar K partido 10. Ya, pero el típico problema que es definir realmente hacia dónde apunta este campo eléctrico. Entonces ahí nos viene útil la convención que dijimos de que en ese punto, que realmente no existe, pero podemos decir como que hubiese, porque no haría nada, una carga positiva de valor 1. Entonces, si es que en ese punto hubiese una carga positiva de valor 1, ¿hacia dónde hubiese apuntado la fuerza eléctrica? Hacia la derecha, porque la carga más 10 al ser positiva hubiera tratado de repeler a esa carga más 1. Entonces ahora sé que el campo eléctrico va hacia la derecha. Ahora tengo el valor porque lo saqué con la fórmula, que nos dio K partido 10, pero además sé que apunta hacia la derecha. Lo importante de esto es aplicarlo a cualquier caso. Por ejemplo, si hubiese habido una carga negativa en vez de la más 10, si hubiese sido menos 10, sobre esa carga imaginaria de valor más 1 la hubiese atraído por ser carga opuesta. O sea, el campo eléctrico hubiese ido hacia la izquierda. Importante recordar que esa carga más 1 no está. Es un punto que no hay nada. Solo es para ubicarnos, por así decirlo, hacia dónde apunta el campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, yo lo que sé es que si tengo la carga más 10, sobre ese punto está la imaginaria que es valor más 1 y el campo eléctrico va a apuntar como que esto era repeliendo esa carga. Ahora, si yo multiplico campo eléctrico por carga me da fuerza eléctrica de nuevo, simplemente por el hecho de que campo eléctrico es la fórmula de fuerza eléctrica, solo que le falta una carga. Entonces, si yo a campo eléctrico le multiplico una carga,
Le estoy como agregando de nuevo la variable que le faltaba para hacer fuerza eléctrica. Aquí se puede comprobar más fácil, que dice E por Q y abajo dice K por Q1 partido de... Le falta el cuadrado a todo esto. Por Q, y eso me va a dar fuerza eléctrica. Ya. Aquí tenemos trabajo, la fórmula de trabajo que era de las materias anteriores, que la vamos a usar como fuerza por desplazamiento. Entonces, como ya se podrán imaginar, simplemente vamos a reemplazar fuerza por fuerza eléctrica y se van a poner todos los valores de fuerza eléctrica, que va a ser K por Q1 por Q2 partido distancia al cuadrado. La gracia es que el distancia al cuadrado se va a ir el cuadrado con la distancia que venía de la fórmula de trabajo y nos va a quedar K por Q1 por Q2 partido distancia. Eso básicamente con trabajo, la verdad es que no tiene mucha más cosa, por así decirlo, que explicar esa parte. Y la fórmula de potencial, que también va a ser como la que tiene menos variables, por así decirlo, que tienen su explicación, que la diferencia de potencial, por ejemplo, va a ser el trabajo partido de una carga. Eh, entonces, como está partido de carga, se va a unir las dos cargas. Pero no sé si sea necesario para el curso explicar todo eso y el tema, por ejemplo, de que hay una carga al punto infinito, pero creo que puede no servir. Hasta ahora lo voy a dejar solo como en las fórmulas, si veo que es necesario más, lo voy a agregar más. Y aquí tenemos una diapositiva que son simplemente todas las fórmulas juntas. Recordar que va como para recordarlas, por así decirlo, que la más grande es la de fuerza eléctrica porque es la que tiene todas las variables y después las otras como que son la misma fórmula todas. Bueno, la segunda no la pesquen, pero son la misma fórmula todas, solo que a alguna le falta un trozo. Al campo eléctrico le falta una carga. A la de trabajo le falta la distancia al cuadrado, está como no al cuadrado. Y a la de diferencia de potencial o voltaje, como sea que le digan, le faltan dos cosas. Le falta el d cuadrado y además le falta una carga. Esta es la parte que va a ser más como larga, por así decirlo, del PPT, que es porque es la parte que encuentro que tiene que haber, no sé cómo decirlo, pero como aplicar más, aparte de la fórmula, aplicar harto la lógica para que no se vayan a perder. Porque es muy fácil confundirse con los sentidos en estos ejercicios y que el sentido esté mal puede dar todo el resto del ejercicio mal. Entonces, tenemos tres cargas puntuales ubicadas como se ven en la imagen. ¿Cuál es la fuerza neta que se ejerce sobre la que está al medio? O sea, la que dice C2. De ahí están los valores, C1 es 10, C2 es menos 20 y C3 es menos 15. Entonces, lo que hice aquí fue como inventar un ejercicio que hay una carga positiva y dos negativas. La del medio es negativa y es la que nos están pidiendo la fuerza neta. Ahora, sin hacer nada en el ejercicio, con solo la como razonar qué es lo que debería obtener eventualmente, es esto. Tenemos una carga al medio. Entonces, esta carga al medio es negativa. Esta carga que está al medio, que es negativa, va a interactuar con las otras dos cargas. Con cada una de las otras dos cargas va a tener su propia fuerza eléctrica. O sea, van a haber dos fuerzas eléctricas sobre esta carga. Porque recuerden, la fuerza eléctrica es interacción entre dos cargas. Entonces, si hay una al medio, va a tener que interactuar con la de la izquierda y con la de la derecha. La fuerza que se va a producir por la interacción de C2 con C1, o sea, la del medio con la de la izquierda, va a ser entre una carga negativa y una positiva, o sea, deberían atraerse. En cambio, la fuerza eléctrica que se va a producir por la interacción entre C2 y C3, que ambas son negativas, debería ser de repelerse porque son del mismo signo. Y al ser del mismo signo se tienen que repeler. Entonces, esto nos va a ayudar a hacer este raciocinio antes de hacer el ejercicio, porque vamos a ver hacia dónde apuntan las fuerzas. Lo otro importante es tener en cuenta las distancias, porque las distancias nos van a decir algo importante, ya que la fórmula tiene partido distancia al cuadrado, una distancia muy grande debería disminuirme mucho la fuerza por el simple hecho de que está al cuadrado. Por ejemplo aquí, veamos, entre C1 y C2 hay 10 metros, en cambio entre C2 y C3 hay 20 metros, entonces la fuerza va a disminuir harto más entre C2 y C3 por el simple hecho de estar distanciadas 20 metros, porque la diferencia va a ser 10 al cuadrado que va a dar 100, o sea, partido 100, y la otra que va a ser 20 al cuadrado que va a dar partido 400. Eso más que nada con la parte que debería ser como previa a hacer el ejercicio, como para ubicarse muy bien de lo que se va a hacer.
Y tener en cuenta siempre el concepto, que es interacción entre dos cargas. Entonces, interacción entre la de al medio con la de la izquierda y la de al medio con la de la derecha. Y esa fuerza que nos va a dar, siempre también recordar esto, muy importante, que yo digo interacción entre C1 y C2, la fuerza que nos da de esa interacción está actuando sobre ambas cargas, solo que va a ir hacia sentidos contrarios. Por ejemplo, si C1 y C2 dijimos son de signos distintos, deberían atraerse. Entonces, sobre C1 la fuerza debería ir hacia C2, o sea, hacia la derecha. Y sobre C2 la fuerza debería ir hacia la izquierda, apuntando hacia C1 para que se acerquen. Y estas diapositivas ya son básicamente simplemente el desarrollo del ejercicio, que es como meter los valores dentro de la fórmula, pero un dato muy importante, que en general en los ejercicios quizás se los van a poner así con este subíndice. Aquí se los puse como F y abajo C1 una raya C2. A eso se refiere como la fuerza que es por la interacción de C1 sobre C2. Y a eso después le ponen F12. O sea, es como que dijera F12, pero es 1 sobre 2. A eso se refiere. Entonces yo ahí reemplazo y pongo K por C1 por C2 partido de la distancia al cuadrado, que es 10, y nos va a dar 2K. A menos que me haya equivocado con algún cálculo y porfa revisen. Pero como son cargas opuestas entre C1 y C2, una es 10 y la otra es menos 20, esto nos va a dar que se deberían atraer. Como se deberían atraer por ser cargas distintas de signo, la fuerza debería apuntar una a la derecha y otra a la izquierda, o sea, para que se acerquen. Entonces, sobre la carga de 10, la fuerza va para la derecha. Sobre la carga menos 20, la fuerza va para la izquierda. Y esta es nuestra última diapositiva del ejercicio, que es lo mismo que hicimos en el paso anterior, solo que ahora es entre la interacción entre la carga C3 y C2. Entonces ahora reemplazamos los valores y eventualmente nos da 0,75K. Y aquí viene la parte importante, que es diferenciar hacia dónde va la fuerza. Entonces, ya, ¿qué es lo que pasó entre C2 y C3? Que ambas son negativas. Entonces, como ambas son negativas, las fuerzas se repelen. Entonces, tienen que apuntar hacia donde, como para que no se acerquen, o sea, como lejos de ellas. O sea, la de menos 20, su fuerza va a tener que apuntar hacia la izquierda. Y la menos 15, su fuerza va a tener que apuntar hacia la derecha. Por lo tanto, como para terminar el ejercicio, tenemos dos fuerzas que actúan sobre C2. Esto es muy importante tener claro, que esas interacciones de fuerzas, como yo dije, actúan sobre ambas cargas. Entonces, si yo tengo una carga y a esa carga la rodean dos cargas, o sea, en total 3 cargas, debería terminar teniendo dos fuerzas, porque es la que actúa, como en este caso, la carga de la izquierda sobre ella y la carga de la derecha sobre ella. Pero, por ejemplo, si yo tuviera en todo el ejercicio solo 2 cargas, tendría una pura fuerza. Pero también podría tener, no sé, 5 cargas en el ejercicio. Y me podrían poner de las 5 cargas una al medio. Entonces, en ese ejercicio yo tendría también, eventualmente, ¿cuántas fuerzas? 4. Porque serían las 4 que la rodean sobre ella. Esa es la interacción con todas las que quedan, por así decirlo. Entonces, en este caso, como eran 3 cargas, yo debería tener 2 fuerzas, porque es la interacción con las otras 2, por así decirlo. Eso puede servir para darse cuenta si, no sé, si se saltó alguna, no se consideró una carga, algo así, porque si yo tengo 3 cargas y tuviera, por ejemplo, una sola fuerza, me debería acordar como, pucha, debería tener 2 fuerzas, porque eran 2 interacciones. Ya. Entonces aquí tenemos 2 fuerzas sobre ese 2 y ambas van hacia la izquierda. ¿Por qué era importante entonces lo que les decía de que hay que usar solo esa lógica de cargas iguales o cargas diferentes para saber el sentido? Porque podría dar todo el ejercicio mal. Porque si yo hubiera metido los signos aquí, quizás, no estoy seguro en este caso, pero podría darme que una fuerza era hacia la derecha, solo por el signo. Y eso estaría mal. Porque en este caso, los dos valores de las fuerzas que nos dieron hay que sumarlos, porque van los dos hacia el mismo lado. En cambio, si hubiera ido uno hacia la derecha, habría que restarlos. Y entonces, muy importante, ver el sentido de la fuerza siempre bajo la lógica de si son cargas iguales se repelen y si son cargas distintas se atraen. Nunca con los signos de las cargas dentro de la fórmula. Entonces en este caso se suma todo porque van ambas hacia la izquierda.